En verano los árboles también sufren los efectos de las altas temperaturas y más aún cuando estamos en episodios de ola de calor. Para hablar de ello saludamos a nuestro arquitecto paisajista Ismael Pizarro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal? Ismael, esto es así, los árboles también sufren por el calor, al igual que las personas. Efectivamente, los árboles también sufren por el calor y también sufren, pues no solo por el efecto del calor, sino también sufren quemaduras, como nosotros, si nos exponemos al sol. Y por eso también los árboles debemos protegerlos o deben protegerse. ¿Cuáles son esas partes más afectadas por esas quemaduras que les provoca el sol a los árboles? Bueno, pues aunque parezca raro y aunque parezca peculiar, a lo mejor pensamos que las partes más sensibles que pueden presentar los árboles pueden ser precisamente las hojas, ¿no? Sí. Pero las partes más afectadas por quemaduras en los árboles, o que suelen verse o más llamativas o más problemáticas, por decirlo así, son precisamente los troncos y las ramas, como estamos viendo en las imágenes. O sea, como estamos viendo una especie como de hendidura, ¿no? Muy grande. Eso es una quemadura solar, ¿no? En un tronco de un árbol. Sí, si nos fijamos precisamente en estos árboles, en estos troncos, seguramente estas partes del tronco están orientadas a sur o suroeste, que son las áreas que más irradiación solar reciben. Estas heridas, por decirlo así, estas quemaduras suelen presentarse, como estamos viendo en la imagen, esto ya es una herida muy grave, que el tronco vemos que va a ser muy difícil que cicatrice y puede presentar un problema estructural, pero las heridas iniciales, las quemaduras iniciales que podríamos llamar de primer grado, suelen presentarse con un cambio en el color y en la textura de la corteza, dando un aspecto poco saludable, y con grietas o heridas verticales más o menos discontinuas y en gran cantidad. Ese sería como el primer estadio. Cuando vemos eso ya debemos sospechar que nosotros deberíamos hacer algo para proteger ese tronco. ¿Se puede llegar luego a cicatrizar o a curar, llegados a ese extremo? Este extremo, como vemos, el árbol está intentando cicatrizar la herida desde los dos lados. Para que cicatrice completamente deberían juntarse esas dos partes que vemos a ambos lados del tronco seco, y es prácticamente imposible que esta herida cicatrice. Como vemos, en la parte posterior, que es la parte que seguramente está orientada a norte, no presenta estas heridas. Por eso podemos sospechar que estas heridas son precisamente debidas a esa irradiación solar, a esa incidencia de los rayos solar en periodos muy prolongados, ¿no? Como los humanos, imagino, Ismael, que también tenemos estrategias, ¿no?, para protegerlos. Nosotros los humanos tenemos estrategia, que es la propia ropa, los sombreros, las gafas de sol para los ojos, pero los árboles también tienen estrategias naturales, precisamente. Digamos que nuestras estrategias vienen a ser más bien artificiales, y los árboles tienen estrategias naturales que son las propias hojas, el propio follaje. Por eso es muy importante, que siempre incidimos mucho en el tema de la poda, pues hacer una poda en el tiempo correcto y en la época correcta, porque si realizamos una poda de las hojas, de las ramas, mal, es decir, la dejamos sin apenas follaje a final de primavera, o incluso peor, a principio de verano, los árboles no tendrán esa protección solar ante el sol en los troncos, y sufrirán muchísimo más, no solo en el tronco, sino también en la parte superior de las ramas. Si aún así, sobre todo ocurre en ejemplares jóvenes, que son los que solemos comprar en viveros y establecer en nuestro jardín, y entonces estos ejemplares jóvenes no suelen tener una gran copa, todavía no se han desarrollado bien. Entonces, si vemos que empiezan a presentar los primeros síntomas de daños solares, las pequeñas grietas que hemos visto, podemos recurrir a protegerlos nosotros a través de métodos artificiales, como nosotros nos ponemos la ropa, como por ejemplo, mira, estas mallas que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que son mallas de fibra de coco, mallas naturales, que incluso se pueden llegar a descomponer con el paso del tiempo. Esto ayuda mucho a que se mantenga una cierta humedad en la corteza, y que además el sol no incida directamente, y protegerlo de la irradiación solar y de las quemaduras. Pues tomamos nota de todos esos consejos también, porque tenemos un verano muy largo por delante. Gracias, Ismael. Nada, a vosotros, como siempre.